Buenos días, son las 10 en punto. Hoy vamos a compartir el Evangelio en Mateo 14, versos 13 al 21. Les pido por favor que traigan su Biblia y un resaltador para que puedan marcar las partes más importantes que a ustedes les llega a su corazón, una hojita, un bolígrafo para anotarse. Vamos a orar para empezar a compartir la palabra de este día domingo, que estoy seguro va a ser palabra de vida para tu vida. Dios te va a hablar en este día. Oremos juntos. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Padre bendito, te pedimos que derrames tu presencia, tu espíritu consolador en este momento, tu espíritu de sabiduría sobre nosotros. Danos oídos para oír tu palabra, danos una mente abierta para que a través de tu palabra tú nos digas qué quieres de cada uno de nosotros y así bendecirnos y así prosperarnos. Padre amado, confiamos que hoy tú con tu amor nos vas a hablar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Llénanos de ti, Señor. Danos, Señor, hoy tu palabra de vida. ¿Qué nos quieres decir a cada uno de nosotros? En el precioso nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. El Evangelio, amados hermanos, está tomado de Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21. Y la palabra de Dios, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, dice así. Oyéndolos, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, cuando la gente le oyó, le siguió de pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, vamos a analizar este evangelio paso por paso. ¡Qué precioso! Jesús siempre se apartaba, tenía los momentos de oración con su Padre, así como tú y yo tenemos que aprender a apartarnos y tener nuestros momentos de intimidad, de abrirle nuestro corazón al Padre. Y esto hacía Jesús, y también incentivaba y enseñaba a sus discípulos. Él los llevaba a un lugar aparte para que descansen, y también para estos momentos de intimidad con el Padre. Sin embargo, la gente, al escuchar dónde iba, lo seguía. Seguía a este hombre que tenía algo especial, que sanaba a los enfermos, que predicaba y decía la verdad. Y había una gran multitud. Y cuando Jesús sanaba a los enfermos, subraya este versículo, cuando Él era movido a compasión. Jesucristo nos ama con pasión, por eso la crucifixión decimos la pasión de Cristo. Él nos ama con tal pasión, con tal amor profundo, que Él quiso pagar el precio de nuestros pecados con su cuerpo y con su sangre. Él nos ama con pasión. Nunca te olvides esto. Ahora veamos del verso 15 en adelante. Cuando se hacía de noche, cuando parece que todo está oscuro y que es desierto, aparentemente todo vacío. Sin embargo, hay algo que nunca es tarde para dar.
los discípulos le dicen a Jesús, despida a la gente, ¿ya qué vamos a hacer? Se está anocheciendo, ¿qué van a comer? Cuando uno lee el Evangelio de Juan, porque aquí está en los 4 evangelios, cómo Jesús alimenta a más de 5,000 personas, está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 1 al 14, que en realidad es Jesús como que le dice a Felipe, ¿qué comerán? Pero era para probarlo. Tú lees el Evangelio de Juan. Y seguramente Felipe está conversando con los otros discípulos y vienen y le dicen a Jesús, despida a la gente, ¿qué van a comer? Jesús sabía lo que iba a hacer. Y Jesús permite todo esto porque nos quiere dar una poderosa enseñanza del reino de Dios a través de este mensaje de alimentar a más de 5,000 personas. Les dice Jesús, dadles vosotros de comer. Y ellos decían, ¿cómo? ¿Aquí qué tenemos? Parece que no hay nada. Y está oscureciendo. El lugar está desierto. Sin embargo, el Señor les da una orden. Dadles vosotros de comer. Y cuando uno lee los otros evangelios, en el de Juan, que es muy revelador, está que un muchacho entrega 5 panes y 2 peces a los discípulos. Y los discípulos se lo dan al Señor. Entonces, aquí vemos que Jesús es la palabra viva. Él, con estos 2 panes, parece poquito para una multitud. Piensen, 5,000 hombres. La Biblia dice sin contar mujeres y niños. Ya vamos a ver eso. ¿Qué son 2 peces y 5 panes? Pues en el Señor, lo poco que parece que tenemos se multiplica. No hay poco con el Señor. Siempre tenemos lo que necesitamos aquí y ahora. La Biblia dice, Jesucristo, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y Jesús vive esta palabra. Él es fiel en lo que hay. Él está seguro que Dios no nos falla, que tenemos lo que ya necesitamos. Y esa va a ser nuestra sobreabundancia y la multiplicación. Ahora te hago una pregunta. ¿Das lo que tienes? ¿Un poco de algo? ¿Otro poco más de alguito? 5 panes. 2 peces más. ¿Das de lo que tú crees que tienes? ¿A los demás compartes? ¿Tus peces, tu pan? ¿Inviertes eso poquito que tú crees tener? ¿Lo valoras? ¿Y lo compartes con otros con alegría de corazón? Tal vez no es literalmente tus panes y tus peces, pero puede ser tu tiempo, tus consejos, tu amistad, tu misericordia, tu perdón, tu amor. Aquello que tú tienes, que Dios te está dando, ¿lo compartes con el prójimo? Dar de lo que tienes un poco y dar algo más, tus peces, tu pan, tus consejos, reparte a los demás. Cuando valoramos lo que ya tenemos, cuando le damos a Jesús de lo que tenemos, así como este muchacho entregó sus panes, sus peces, Él lo multiplica para todos sus seguidores. Cuando Él bendice, Jesucristo bendice estos alimentos. Nosotros debemos aprender de Jesucristo y también bendecir y agradecer al Padre cuando repartimos y vamos a compartir. Ahora, esto es lo que tú tienes que hacer con aquello que tienes. No menosprecies lo que ya tienes. Puede ser poquito, uno puede decir, ¿qué voy a hacer con esto, con mi familia, con mi nación, con la gente que trabaja conmigo? Pero eso no viene de la fe. Tú de lo que tienes que decir, gracias Padre, lo bendigo. Sé que tengo lo que ahora necesito. Dame la sabiduría, dame la esperanza, dame la fe para compartirlo, bendiciendo, diciendo bien, con alegría, con esperanza. Y el Señor se va a encargar de que sobreabunde. Así como es recibir, importante. Así como tú recibes. En este caso, los discípulos recibieron algo y le dieron al Señor y el Señor los recibe. ¿Qué fue? Los panes y los peces. ¿De quién? De un muchacho. Y si te das cuenta en el contexto del Evangelio, en esa época como que no eran muy tomados en cuenta. 5,000 hombres, dice Mateo. Marcos dice lo mismo y el Evangelio de Lucas también. Sin contar mujeres y niños. Juan
que ya es un discípulo que ha estado tan cerca del corazón de Jesús, él está dando este detalle que es un muchacho el que entrega los panes y los peces. El Señor no discrimina ni a los niños ni a los jóvenes. Lo que es más, Jesucristo es el que dice: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces es importante aprender a recibir también con humildad lo que Dios nos da, ya sea a través de otras personas, de un muchacho, de un niño, de una señora, de una dulcera, de alguien que nos dé un consejo. Escucha muy bien que Dios habla a través de personas. Escucha muy bien que Dios habla a través de circunstancias y claro está, de su preciosa palabra viva. Tenemos que estar atentos y tener la humildad siempre de recibir para poder dar. No podemos dar de lo que no tenemos. Aquí ya el Señor tenía algo: los 5 panes y los 2 peces. Y Jesús, de lo que recibió de un muchacho a través de sus discípulos, esto está en Juan capítulo 6, verso 9. Él, con esa humildad poderosa, empieza a dar gracias, es agradecido y sabiendo recibir, comparte con sus discípulos para que los repartan, para que compartan con los demás. Y esto es lo que hoy tenemos que aprender, y es a dar y a recibir y a dar, con alegría, con sencillez de corazón, porque esta era la iglesia fresca, esta era la iglesia poderosa, lo que llaman la iglesia primitiva, una iglesia donde se apoyaban y compartían unos con otros. Cuando tú recibes y das, el Señor se encarga de la multiplicación. Había mujeres que lo seguían a Jesús, como Marta, como María, y muchos lo seguían, porque Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Él quiere darte, Él quiere multiplicar, pero ahora necesitamos nosotros recibir del pedazo de pan, de los peces, y dar gracias. Y bendecir y decir: gracias, Señor, por lo que tengo ahora. Muchas veces, siempre nos estamos enfocando en lo que creemos que nos falta, en vez de enfocarnos en lo que Dios ya nos ha dado y disfrutarlo y tener corazones agradecidos y compartir. No subestimes lo que Dios te ha dado y lo que ya tienes. Tienes mucho para dar. Dalo con acción de gracias al Padre. Cree que esto que ya tienes va a sobrar para los que tú amas. Amados hermanos, en realidad lo que parecía poco no solamente alcanzó para los 5,000 hombres, y como dice acá, sin contar las mujeres y los niños, o sea que eran muchísimo más. ¿Cuántos hijos tiene una pareja? Los esposos, ¿cuántos hijos tienen? 1, 2, 3. ¿Y las mujeres? Sobró. Había en abundancia. Dios da en su tiempo en sobreabundancia. Para un corazón incrédulo era poquito, tal vez ni lo hubiera repartido y se hubiera ido lejos. Sin embargo, esto que parece poco, cuando se lo comparte con fe, con esperanza, creyendo que para algo va a servir, ni siquiera para algo, creyendo que esto va a alimentar a los demás. Sabes, no esperes, a veces nos damos excusas. Ay, es que yo no tengo 10 años de estudio. No, lo que ya te ha dado el Señor en el Evangelio, estos panes, esta palabra de vida, los ánimos, el perdón, la misericordia, la paz, la paciencia, la esperanza, lo que tú ya has aprendido del Evangelio, de las buenas noticias, lo que tú ya sabes de Jesucristo, comparte con acción de gracias. Haz obra de evangelista, alimenta tú a la gente. No esperes que vaya a buscar las personas el alimento espiritual a otros lugares. Dales tú de comer en Jesucristo. Da gracias a Dios y comparte las buenas noticias de Jesucristo. Cuando creemos con fe, Él lo multiplica. Podemos ser fieles en lo poco y decir bien, bendecir, agradecer, así como hizo Jesucristo. Cuando tú dices bien del Padre, cuando le alabas por tu vida, por lo que ya tienes, cuando reconoces que Él es el que vela por ti,
estás bendiciendo, estás con corazón agradecido, estás con fe, y cuando estás con fe estás agradando a Dios, y es ahí cuando Dios está delante tuyo como un gigante apagando los dardos del maligno, porque estás con el escudo de la fe. Por eso cree, no te subestimes. No subestimes lo que ya tienes. No te estés fijando en lo que no tienes. Dile, Señor, gracias. Gracias porque puedo hablar. Gracias porque me puedo mover. Dale gracias a Dios por los dones que tú ya tienes. Él se va a encargar de que haya en sobreabundancia. Amados, queremos ser saciados y está bien de su provisión y de su amor. Así que cree que ya tienes ese amor y compártelo con otros. Haz como Cristo, mira tus ojos al cielo y empieza a dar gracias por lo que tú ya tienes. Empieza a decir, bien, te alabo, Padre, gracias, porque tú me das el aire que respiro, que es gratis, aleluya. Y empieza a respirarlo y a decir, Señor, quiero sentir tu presencia. Te alabo por este tiempo de vida que me das para conocerte más, para animar a otros, para alentar a otros. Señor, quiero vivirte. Haz de Él tu Padre amoroso. Acércate a Él y haz de Él tu mejor amigo. Sigamos a Jesucristo en su ejemplo. Aprendamos de Él a confiar en Dios, a recibir, así como Jesús recibió estos 5 panes y 2 peces y alabó a Dios y miró hacia arriba. No mires abajo, mira a Dios, que Él es el proveedor, el que multiplica nuestras fuerzas, nuestra esperanza, nuestra fe, el que limpia nuestro corazón para que tengamos gozo, paz, alegría con Dios. Mira arriba y comparte con acción de gracias, bendiciendo a otros, compartiendo con otros. Tú vas a sentir ese gozo y vas a ser también bendecido. Amados hermanos, la clave de la bendición en la iglesia está en saber dar y recibir, dar y recibir. Y podemos dar muchas cosas: abrigo al que tiene frío, pan al que tiene hambre, palabras del consuelo al que está desconsolado, tu tiempo para escuchar a aquel que siente que nadie le escucha. Tienes mucho para dar. Un abrazo a aquel que tal vez lo único que necesita es que no le digas nada, solo que le des un abrazo. Tu perdón a aquel que te ha lastimado y necesita tu compasión. Tienes mucho para dar. Tienes para dar una sonrisa, para ayudar a sonreír a otro. Tienes mucho para dar, para alentar otras vidas y que éstas sigan adelante en esta batalla hasta que tomemos la tierra prometida. La iglesia de Dios sigue adelante, ayudándose unos a otros. Tienes mucho para dar. Que el Señor nos enseñe a dar y a recibir en humildad, en gozo, en alegría y en poder. Tenemos mucho que recibir también. Recibir consejos, recibir palabras de aliento, recibir palabras que nos enseñan cómo seguir adelante. Recibir muchas veces también la ayuda, no ser orgullosos. Recibir el pan que nos alimenta espiritual y aprender de otros. Recibir también, muchas veces necesitamos recibir una ayuda. Recibir, si tenemos frío, un saco, alguien nos dice, es tarde, toma, te presto mi chompa, no te mueras de frío, acepta lo que alguien te da con amor. Aprendamos juntos a dar y a recibir con amor. Te invito a que oremos juntos y que Dios nos ayude a vivir lo que hoy hemos escuchado. Padre amado, en el nombre de Jesús, que nuestro ministerio, nuestro servicio a ti, Señor, y a las personas sea un resultado, Padre amado, de nuestros momentos reales contigo, Señor. Que lo que parece oscuro, desierto, no nos acobarde. Que confiemos que aquí y ahora tú estás con nosotros, Señor. Que lo que hoy tenemos ya es un motivo para agradecerte, alabarte y adorarte, Señor.
Llénanos de esperanza, que no nos falte la esperanza, que tú nos des ahorita esa paz sobrenatural, que no nos falte el precioso don de la fe. Este es un don tuyo. Derrama sobre nosotros esa seguridad, esa certeza que tú estás aquí con nosotros, cuidándonos, abrazándonos y proveyéndonos, Señor. Derrama de ese tu espíritu consolador para que podamos compartir con otros y consolar y animar. Padre, levántanos como tus hijos para tomar la tierra prometida, para, Señor amado, compartir tus buenas noticias, el Evangelio, que tú estás aquí con nosotros, y poder decir a las personas que se arrepientan para tener vida en abundancia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Y vamos a aprender y a vivir este tiempo, a dar con amor, con acción de gracias a Dios y dando con amor al prójimo y recibiendo con gozo y con amor. Bendiciones.